¿Por qué un objeto que hoy nos parece tan simple estuvo cargado de un poder sobrenatural tan inmenso? Y para entenderlo, vamos a hacer un viaje que empieza hace 8000 años, con los primeros reflejos en piedra, y que nos llevará hasta el mundo clásico y sus supersticiones. Unas supersticiones que, de alguna forma, siguen con nosotros. Cuando pensamos en un espejo antiguo, nos imaginamos quizá un disco de bronce pulido, algo así. Pero el punto de partida real es mucho más antiguo y más oscuro. Los arqueólogos nos llevan a Çatalhöyük, en la actual Turquía, en el 6000 a.C. Sí. Y allí encontraron los primeros espejos, hechos de obsidiana, un vidrio volcánico negro, pulido. Y es que es crucial entender cómo era ese reflejo. No tenía nada que ver con los espejos de hoy. Era oscuro, ondulado, distorsionado. No te devolvía tu imagen, te devolvía una versión sombría, extraña de ti. Era más una aparición que un reflejo. O sea que la clave no era lo que el espejo mostraba, sino precisamente lo que ocultaba o deformaba. Exacto. La imaginación rellenaba los huecos. Claro. La ambigüedad era el lienzo perfecto para la creencia. Un reflejo perfecto es solo información. Un reflejo imperfecto es un misterio. Al mirarse en esa obsidiana, una persona del Neolítico no pensaba «así soy yo», sino «¿quién es ese que me mira desde la oscuridad?». Daba pie a la idea de un otro yo. Un doble espiritual. Y esa idea es la semilla de toda la magia que vendrá después. Y es una idea que brotó en distintos lugares del mundo de forma independiente, lo que le da aún más fuerza, ¿no? Porque encontramos espejos de obsidiana muy parecidos en Centroamérica, en Sudamérica. Sí, de culturas como la olmeca, miles de años después, sobre el 2000 a.C. La tecnología fue avanzando, claro. Pasamos al cobre pulido en Mesopotamia y Egipto. Hacia el 4000 a.C. Eso es. Y seguía siendo un reflejo imperfecto. El cobre se oxida, se empaña. La imagen era dorada, cálida, pero inestable. Luego los griegos y romanos lo perfeccionaron con bronce y estaño, logrando superficies más claras, pero todavía muy lejos de la nitidez del vidrio. Cada material ofrecía una visión diferente. ¿Pero hubo alguna vez un concepto de espejo original? O sea, antes de que lo fabricara el ser humano. Sí, y es una idea muy poética. En algunos textos védicos del Himalaya, que datan del 1500 a.C., se describe el primer espejo del mundo como un arroyo en calma. El agua quieta. El agua quieta, sí. La reflexión no se veía como un invento, sino como un fenómeno natural. Esto vinculaba el acto de mirarse con algo sagrado, eterno. Era la naturaleza la que te devolvía la mirada. Esto me lleva a pensar que si el reflejo ya era de por sí algo misterioso, el siguiente paso lógico sería intentar usarlo para ver más allá, ¿no? Para ver el futuro, por ejemplo. Completamente. Y eso tiene un nombre, catoptromancia. Catoptromancia. Era el arte de la adivinación usando espejos, una práctica muy extendida y muy tomada en serio en la antigua Grecia, desde el siglo V a.C. Los adivinos usaban discos de metal pulido que a veces sumergían en agua para interpretar las formas, las distorsiones. ¿Y cómo funcionaba eso exactamente? O sea, ¿qué creían que estaban viendo? Pues mira, creían que el espejo actuaba como un canal. ¿Un canal? Sí, un canal. Al concentrarse en él, el alma del adivino podía, digamos, proyectarse o recibir visiones del futuro. La superficie no era una pantalla, sino un portal. Pero esta práctica se sostenía sobre una creencia todavía más profunda. La idea del espejo como una trampa para almas. Qué potente ese concepto. Me suena la lógica de guardar un mechón de pelo de alguien. La idea de que una representación contiene su esencia. Precisamente esa es la lógica. En la antigua Roma era una creencia muy arraigada. Se pensaba que el reflejo no era solo una imagen, sino una extensión de tu alma. Un doble etéreo que estaba vinculado a ti. Por lo tanto, lo que le pasara al reflejo te pasaba a ti. Si alguien conseguía capturar tu reflejo, tenía poder sobre tu alma. De ahí su importancia en los rituales funerarios, supongo. Pienso en el antiguo Egipto. Es el ejemplo perfecto. Los espejos se encuentran con muchísima frecuencia en tumbas egipcias y no por vanidad. Se usaban en rituales para ayudar a capturar el Ka, que era la fuerza vital, una parte del alma. Al reflejar el rostro del difunto, se creía que el espejo podía retener esa esencia y asegurar que no se perdiera en el viaje al más allá.
Vaya. El hallazgo de espejos en la tumba de la reina Eteferes, de hace 4.500 años, es una prueba contundente. Eran herramientas espirituales. Entiendo. Y esta concepción del espejo como un objeto de poder la vemos en otras grandes civilizaciones de la época. Sin duda. El patrón se repite. En Mesopotamia, ya en el 4000 a.C., se les llamaba los ojos de los dioses. Los ojos de los dioses. Claro. Y en Asia, por ejemplo, tenían una función similar. En la China de la dinastía Han, los espejos de bronce tenían un poder protector inmenso. El reverso a menudo no tenía motivos artísticos, sino inscripciones mágicas, símbolos. Se colgaban en las casas o se llevaban como amuletos, no para verse, sino para actuar como escudos. Escudos. Sí, la creencia era que si un demonio se veía reflejado, su propia maldad lo destruiría o lo haría huir. Era un arma defensiva. Vaya, el patrón es increíblemente coherente. Ya sea para adivinar, para proteger el alma, para defenderse de demonios, el espejo nunca es un objeto pasivo. Nunca. Es una herramienta activa. Una herramienta de poder. Y como toda herramienta de poder, no solo ofrecía posibilidades, sino que también Inspiraba miedo, ¿no? un miedo tremendo, miedo a usarla mal, a que se rompiera o a lo que pudiera haber al otro lado. Y supongo que ese miedo es el origen de las supersticiones que han llegado hasta hoy. La más famosa, sin duda, la de que romper un espejo trae 7 años de mala suerte. ¿De dónde sale eso exactamente? Tiene un origen muy concreto y fascinante. Viene directo de los romanos, del siglo I antes de Cristo, y se basaba en dos ideas. La primera, que el reflejo era parte del alma, como ya hemos dicho, y la segunda, que la vida humana se renovaba en ciclos de 7 años. Un momento, ¿me estás diciendo que la idea de los ciclos de 7 años era una creencia romana común? ¿Algo así como para nosotros hoy hablar de la crisis de los 40? Sí, sí. Era una idea médica y filosófica bastante extendida. Creían que cada 7 años el cuerpo se renovaba por completo. ¡Qué curioso! Por lo tanto, si rompías un espejo, tu alma no solo quedaba fragmentada en los trozos, sino que el daño era tan grave que necesitaba un ciclo de renovación completo para sanar. De ahí los 7 años. De ahí los 7 años de mala fortuna, el tiempo que tardaría tu alma en regenerarse. Es increíble que una idea tan específica, una mezcla de metafísica y, pseudociencia romana, se haya convertido en un dicho popular 2000 años después. Y este miedo se conecta con mitos aún más profundos, como el de Narciso, que es la advertencia definitiva sobre los peligros del reflejo. Narciso es la moraleja perfecta, claro. El reflejo puede ser mortal. Pero hay miedos más viscerales. El miedo a que el espejo no sea solo una superficie, sino un lugar. En el folclore celta, en la mitología maya, los espejos eran portales literales, no simbólicos, físicos. Umbrales. Umbrales al inframundo. Asomarse a un espejo era asomarse a un abismo del que podían salir cosas o que te podía tragar. Ese miedo debía de ser muy real. De hecho, tenía hasta un nombre, ¿verdad? La catoptrofobia. Sí, el pánico irracional a los espejos. Está documentado en textos médicos griegos de hace más de 2000 milenios. No era una excentricidad, era un terror genuino. Y este terror explica prácticas como la de cubrir los espejos en una casa donde alguien acaba de morir. Una costumbre que se ve en la tradición judía y también se practicaba en Roma, ¿no? Y en muchas otras culturas. El propósito era muy práctico, desde su punto de vista. Se creía que el alma del difunto se quedaba en la casa un tiempo. Cubrir los espejos era una medida de protección para evitar que esa alma, desorientada, quedara atrapada en un reflejo al pasar. Era un acto de cuidado. De cuidado y de respeto por el espíritu del ser querido, sí. A ver si lo he entendido bien. Da igual si es obsidiana en Anatolia, cobre en Egipto o bronce en Roma. El hilo conductor es que el espejo nunca es solo una superficie, es un umbral. Una frontera. Ese es el concepto clave. La frontera entre lo físico y lo... Lo espiritual, lo desconocido. Y aquí la tecnología de la época juega un papel fundamental para reforzar esa creencia. ¿En qué sentido? En que la propia imperfección de los materiales era la prueba de que se estaba mirando a otro mundo. La obsidiana oscura, el cobre empañado, ninguno te devolvía una imagen perfecta. Siempre había un velo, una distorsión. Esa imperfección era el espacio donde la creencia florecía. Claro. Un espejo moderno, perfecto, es casi decepcionante en comparación. Te muestra la realidad y ya está,
cierra la puerta al misterio. Los espejos antiguos la mantenían siempre entreabierta. Y tenemos la prueba definitiva de que estas creencias no eran solo mitos de chamanes, sino que estaban integradas en la vida de la gente común. Me refiero a los hallazgos de Pompeya. Fíjate, es un testimonio arqueológico increíble. Bajo las cenizas del Vesubio, en el 79 después de Cristo, se han encontrado multitud de espejos de bronce y plata intactos. ¿En las casas? En las casas. Y lo revelador es que muchos tienen inscripciones mágicas grabadas. Esto demuestra que la gente los usaba en su día a día como amuletos, como herramientas. En el momento final de la catástrofe, esos espejos no eran para peinarse, eran escudos protectores. Ha sido un viaje realmente revelador. Hemos empezado con los reflejos oscuros, casi fantasmales de la obsidiana del Neolítico, hace 8000 años. Hemos visto cómo se convirtieron en herramientas para la adivinación en Grecia, en receptáculos del alma en Egipto. Y hemos terminado en las supersticiones romanas, que de una forma asombrosa han sobrevivido hasta hoy. Lo que todas estas fuentes nos gritan a través del tiempo es que existía un miedo antiguo y persistente a que el espejo pudiera atrapar, robar o manipular una parte de nuestra esencia. Una convicción de que nuestro reflejo no es solo luz rebotando, sino una entidad con su propia existencia potencial. Y esto inevitablemente nos deja con un último pensamiento para la reflexión. Todas estas culturas temían que su imagen, su reflejo, pudiera quedar atrapado y adquirir vida propia. Hoy, con los selfies, los avatares, los perfiles en redes sociales, no solo capturamos, sino que modificamos, filtramos y multiplicamos nuestros reflejos de forma masiva y constante. Les damos una vida digital. Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Han encontrado nuestros reflejos de una forma tecnológica que nuestros antepasados no podrían ni haber soñado, una manera de existir fuera de nosotros, cumpliendo así, de alguna extraña manera, aquellos antiguos temores y anhelos sobre el alma y su imagen? Si la última vez nos metimos a fondo con las leyendas de espejos que atrapaban almas, hoy creo que toca mirar de frente a sus herederos. O sea, a las pantallas que llevamos todos en el bolsillo. Totalmente. La serie Black Mirror, ya en 2011, les puso un nombre que, vamos, es perfecto. Espejos negros. Es que lo es. Son superficies que nos devuelven un reflejo, sí, pero es un reflejo, digital, distorsionado. Un reflejo que ya no muestra solo tu cara. Muestra tus datos, tus búsquedas, tus obsesiones. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Claro. La pregunta que vamos a intentar desentrañar aquí es ¿qué pasa cuando esa superstición tan antigua, ese miedo al doble que te mira, choca con la tecnología que usamos a diario? Pues es que a veces la cosa se pone muy, pero que muy rara. Hay un punto de partida en las fuentes que me parece brutal. A ver. Durante los confinamientos de 2020-2021, con todo el mundo encerrado y colgado de una videollamada, se dispararon las sesiones de espiritismo por Zoom. Sí, lo recuerdo. Miles de personas intentando contactar con el más allá por fibra óptica. Y lo más inquietante es que hay testimonios que aseguran que algo o alguien consiguió cruzar. Y ese es justo nuestro campo de juego hoy. Hemos analizado un montón de casos documentados desde el año 2000, fenómenos virales, testimonios de redes sociales y, claro, cómo influye la cultura popular en todo esto. El objetivo no es jugar a los cazafantasmas, ¿no? Para nada. Es entender cómo nuestros dispositivos, móviles, ordenadores, teles, se han convertido en el nuevo recipiente para un miedo que es tan antiguo como nosotros, el miedo a nuestro propio reflejo. Y la idea más potente, la que lo une todo, es si estas pantallas son solo ventanas o si de alguna manera se están convirtiendo en portales. A ver, vamos a meternos en eso, porque tiene miga. Si hablamos de portales, es que hemos intentado abrirlos a conciencia. ¿Te refieres a las apps? Claro. En la década de 2010, las tiendas de aplicaciones se llenaron de ouijas digitales. Y lo curioso no eran las apps en sí, que eran bastante tontas, la verdad. No. Lo curioso era la avalancha de comentarios. Exacto. Gente hablando de posesiones digitales. Ya sabes que el móvil se volvía loco, que enviaba mensajes solo. Es que era la digitalización de un ritual clásico, y eso es clave. Al pasarlo a una app, le quitas todo el elemento físico, la parafernalia, la necesidad de estar juntos. Le bajas la barrera de entrada. Bajas el riesgo que la gente percibe, sí. Pero la paradoja es que al hacerlo infinitamente más accesible, multiplicas la posibilidad de que nuestra mente, por puro sesgo de confirmación, encuentre patrones y respuestas en un simple generador de código aleatorio. O sea,
Creas una ilusión de contacto paranormal a escala masiva. Desde el sofá de tu casa. Claro, el factor miedo sigue ahí, pero es mucho más fácil. Y ese impulso de llamar al más allá, con la tecnología que tenemos a mano, explotó, como decías, en la pandemia. Totalmente. Las sesiones por Zoom inspiraron directamente una película de terror, Host, de 2020. Pero lo que me parece increíble es que el director se basó en testimonios de gente que, en mitad de una sesión, juraba ver figuras de pie detrás de sus amigos. En esos fondos oscuros y pixelados de las webcams. Justo ahí. Exacto. El propio medio se convierte en cómplice del terror. La mala calidad de la imagen, el glitch, el audio que se corta. Nuestro cerebro está programado para buscar patrones en el caos. Y en un vídeo de baja resolución, ¿qué hace? ¿Rellena los huecos? Rellena los huecos con nuestros peores miedos. Es el caldo de cultivo perfecto para la paranoia. Vale, pero en esos casos la gente está de alguna forma buscando el contacto. Lo que de verdad da mal rollo es cuando el terror te encuentra a ti. Uf. Cuando te llega una solicitud de amistad en WhatsApp de un número desconocido con una cara que parece sacada de una pesadilla. Así empezó el fenómeno Momo. El caso de Momo, entre 2018 y 2019, fue una tormenta perfecta de pánico viral. Combinaba una imagen que era profundamente perturbadora, esa escultura japonesa que es puro valle inquietante, Es que da un repelús tremendo. con la intimidad de una app de mensajería directa y la presión social de los retos virales. Daba igual si detrás había un hacker o un bromista. La amenaza se sentía personal, directa, como si algo se hubiera colado en tu espacio más seguro, tu móvil. El pánico fue tan real que la Policía Nacional tuvo que salir en Twitter a decir, por favor no compartáis esto, es un bulo, pero ya era tarde, claro. Ya era tarde. Has mencionado un concepto clave, el valle inquietante. Creo que merece la pena pararse un segundo porque explica mucho del terror tecnológico de ahora, sobre todo con los deepfakes. Totalmente. El valle inquietante es ese abismo emocional que sentimos cuando algo es casi humano, pero le falla algo, un detalle sutil. ¿Por qué nos afecta tanto? Porque nuestro cerebro está programado evolutivamente para detectar vida, intención y coherencia en un rostro en milisegundos. Cuando un deepfake parpadea medio segundo tarde o su sonrisa no activa los músculos correctos alrededor de los ojos, nuestro cerebro no lo procesa como un fallo técnico. Lo interpreta como... A un nivel primario lo interpreta como una señal de enfermedad, engaño o incluso depredador. Es un cortocircuito en nuestro sistema de detección de amenazas. Por eso un vídeo de Tom Cruise que sabemos que es falso nos da más mal rollo que un personaje de dibujos animados. Exactamente. Hay algo que me inquieta todavía más, y es cuando el miedo no viene de una entidad de fuera, sino del propio aparato, del propio contenido, que parece corromperse. El terror analógico. Me refiero a eso, sí. Vi un vídeo del canal de YouTube Local 58 TV y de verdad que me generó una ansiedad muy real. ¿Qué es lo que hace que simular una vieja emisión de tele hackeada sea tan afectivo? Lo que hace Local 58 TV, que se creó en 2017, es una genialidad psicológica. Ataca directamente nuestra nostalgia. Apela a un recuerdo que asociamos con la seguridad de infancia. ¿Sabes? Ver la tele local antes de dormir. Y lo pervierte. Lo retuerce. Lo retuerce. La emisión se interrumpe con gráficos de los 80, pero los mensajes son apocalípticos. No mire a la luna. El sonido se degrada, la imagen se congela. Juega con la idea de que la tecnología en la que confiábamos puede ser secuestrada por una fuerza desconocida y hostil. El terror no está en lo que ves, sino en cómo te rompe una expectativa de seguridad. Justo. Es como encontrar un virus en tu propia memoria. Y esa idea de contenido maldito es el motor de las creepypastas, ¿no? Que son básicamente las leyendas urbanas de la era de Internet. Exacto. El nombre viene de copy-paste, porque nacieron en foros para ser copiadas y pegadas como si fueran historias reales. Crearon un folclore digital anónimo, colaborativo. Y para nuestro tema hay una clave, ¿no? ¿Sí? The mirror needs cleaning. El espejo necesita una limpieza. Nació a partir de fotos virales, de anuncios de segunda mano, donde se vendían espejos y en el reflejo se veían formas raras o mensajes escritos en el vaho. Y la comunidad tejió una historia alrededor. Eso es. La de una entidad atrapada que solo puede comunicarse a través de los reflejos que la gente captura sin querer. Esa obsesión por el contenido corrupto o perdido llega a un extremo casi de detectives con el fenómeno del lost media. Uf,
sí. Son comunidades enteras de gente buscando episodios perdidos de series infantiles de los 80 o 90. La leyenda siempre es la misma. Se emitió una sola vez y nunca más, porque contenía algo que traumatizó a los niños que lo vieron. Es una búsqueda del tesoro macabra y demuestra una creencia muy arraigada, que existe contenido digital peligroso, casi radioactivo, esperando en algún rincón oscuro de un servidor. La viralidad del miedo. Es un campo de estudio en sí mismo. Un artículo de El Confidencial, de 2021, lo clavaba con el titular: Nada frena al miedo en 2021. Buenísimo. Analizaba cómo bulos como la Ouija 5G o el propio Momo se propagan sin control. Y la plataforma reina para esto últimamente ha sido TikTok. ¿Ah, sí? Se ha llenado de vídeos de cámaras de seguridad que supuestamente captan figuras en monitores. Clips de 30 segundos pixelados sin contexto. Pero se convierten en el nuevo folclore digital. La prueba irrefutable. Un momento. Entonces, si juntamos las piezas, parece que tenemos dos grandes fuerzas. Por un lado, nuestra propia psicología, que nos hace ver caras en las manchas y oír susurros en el ruido blanco. Sí. Y por otro, la tecnología, que con sus fallos y su capacidad de viralización, actúa como un megáfono gigante para esos miedos. ¿Es esa la fórmula? Es una parte fundamental de la fórmula. Pero hay otra pieza. ¿Cuál? Cómo esta nueva tecnología no solo crea sus propios monstruos, sino que resucita y da un alcance global a los fantasmas de siempre. ¿Te refieres a casos como el del espejo de la plantación Myrtles? Exactamente. Es una leyenda local de Luisiana del siglo XIX, un espejo que supuestamente tiene atrapados los espíritus de una mujer y sus hijos. Una historia de fantasmas clásica. Durante 150 años fue una historia para contar a los turistas, pero en la década de 2010 llega TikTok. Y de repente, miles de personas empiezan a subir vídeos y fotos del espejo, aplicando filtros, haciendo zoom en cada mancha y jurando que han captado un rostro. Una vieja leyenda se convierte en un fenómeno digital global. Validado por miles de pruebas visuales. La tecnología no inventa el fantasma, pero le da un pasaporte mundial. Y a veces esta mezcla de rituales antiguos, superstición y la visibilidad de Internet acaba de la peor manera. Sí. En las fuentes se recoge un suceso de 2024 en Posadas, Argentina. Lo reportó el diario Primera Edición. Un grupo de personas haciendo un ritual con un espejo en una pensión. La cosa se descontroló y acabó en tragedia. Los detalles son escasos, pero es un recordatorio brutal de que para mucha gente esto no es un juego. La creencia en el poder de estos objetos sigue intacta. Sigue intacta y la red la alimenta 24/7. Totalmente. Cuentas en X como @cazadores del misterio publican a diario fotos de sus seguidores. Mirad la silueta que apareció en el espejo de mi abuela. Y cada imagen genera un torbellino de teorías. Claro, pero aquí es donde la ciencia nos da una explicación que es casi tan inquietante como el propio fantasma. Hablo del efecto Troxler. Entiendo la explicación científica del efecto Troxler, pero no me parece que eso le reste poder al fenómeno. Al contrario. ¿A qué te refieres? ¿No es más terrorífico pensar que nuestro propio cerebro es capaz de traicionarnos y generar monstruos con solo mirar un espejo? La amenaza no viene de fuera, viene de dentro. Es una reflexión muy potente, ¿sí? El efecto Troxler, que se descubrió en 1804, pero se viralizó masivamente en YouTube en la década de 2010, es un fenómeno neurológico. Si te miras fijamente al rostro en un espejo con poca luz, tu cerebro, para ahorrar energía, empieza a ignorar los estímulos constantes y estáticos. Y el resultado es que tu propia cara parece deformarse, derretirse, desaparecer. Exacto. Y como bien dices, miles de personas lo graban y lo suben a Internet como prueba de una posesión, cuando el demonio es su propio sistema neuronal jugándoles una mala pasada. El terror no es que haya algo en el espejo, sino que el espejo te demuestra lo frágil que es tu percepción de la realidad. Ahí está. Y esa fragilidad es el lienzo perfecto para la ficción, que a su vez moldea cómo experimentamos este miedo. Películas como Mirrors, la de 2008, con esos reflejos asesinos, u Oculus, de 2013 y su espejo que manipula la realidad, nos han dado un lenguaje visual para estos terrores. Y ninguna ficción lo ha hecho de forma tan cerebral y perturbadora como Black Mirror. El episodio White Christmas, de 2014, es la tesis doctoral sobre este tema. Es brutal ese episodio. La idea de copiar una conciencia humana,
crear un reflejo digital perfecto y esclavizarlo dentro de un dispositivo para que sea tu asistente personal. Es la leyenda del alma atrapada en el espejo. Pero ejecutada con la lógica fría y aterradora de la tecnología. Y de esa ficción tan potente, la gente salta a teorías que intentan darle un barniz de realidad. En la década de 2020, en foros como Reddit o 4chan, se popularizó la idea de que las pantallas de nuestros móviles no son solo cristal líquido y píxeles, sino portales cuánticos. Sí, esa teoría circula mucho. Y aunque desde un punto de vista científico no tiene ningún fundamento, es fascinante como síntoma. ¿Síntoma de qué? Demuestra una necesidad muy humana de vestir nuestros miedos más antiguos con el lenguaje más moderno y prestigioso que tenemos, la física cuántica. Es el equivalente a los antiguos alquimistas usando jerga mística. Claro. Pero en esa frontera entre la ficción y la pseudociencia es donde nacen los monstruos digitales más interesantes de ahora. ¿Te refieres a cosas como The Mandela Catalog? Exactamente. Esa serie web que explotó en 2021 es puro terror psicológico para la generación Z. Presenta a unas entidades, los alternativos, que intentan suplantar a los humanos. Pero lo aterrador es que lo hacen mal, de forma imperfecta, a través de vídeos, como si fueran un deepfake fallido. Tienen los rostros deformados, las voces equivocadas. El pánico que generan no es el del monstruo que te ataca, es el de la suplantación. La idea de que ese reflejo en la pantalla, esa persona en la videollamada, podría no ser quien tú crees que es. Es una erosión total de la confianza. Llegados a este punto, volvemos a la pregunta inicial. Hemos visto fenómenos que parecen explicarse por la psicología y la viralidad, como el efecto Troxler o Momo. Ahí la pantalla es un proyector, amplifica nuestros miedos. Sí, Pero luego vemos cosas como el terror analógico o The Mandela Catalog, donde la tecnología parece adquirir una agencia propia, casi maliciosa. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Son las pantallas los nuevos espejos que nos roban un alma digital o simplemente proyectores que magnifican nuestra paranoia a escala planetaria? y quizá la respuesta es que ya no hay diferencia entre las dos cosas. Quizá la proyección, cuando es tan constante, tan masiva y tan interactiva, acaba por crear su propia realidad. La tecnología evoluciona, pero el miedo no cambia. El miedo al reflejo, a la copia, al doble. Sigue intacto. Simplemente le hemos dado un escenario infinitamente más complejo. Para cerrar, me quedo con una idea de las fuentes que funciona casi como una advertencia de la era digital. Dispara. ¿Y si la próxima vez que alguien se haga un selfie, no solo se vea a sí mismo, sino que algo le devuelva la mirada desde el otro lado de la pantalla? Es un pensamiento que te deja helado. Y me lleva a una reflexión final, una pregunta que mira no al presente, sino al futuro inmediato. A ver, Hemos hablado de portales cuánticos como una fantasía, pero a medida que tecnologías reales como la inteligencia artificial generativa y la computación cuántica avanzan a un ritmo exponencial, ¿cómo va a cambiar nuestra propia definición de lo que es un reflejo? ¿a dónde quieres llegar? ¿Podrían los espejos del futuro no solo reflejar nuestra imagen, sino crear versiones alternativas y autónomas de nosotros mismos? Versiones que aprendan, que evolucionen, desdibujando para siempre la frontera entre el observador y lo observado?